bíceps con sus dos vientres, al tríceps 1, 2 y 3, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que de forma muy general ubicamos el braquial anterior en el brazo, al crural en el muslo, al recto en el abdomen y al flexor en el antebrazo. Esto nos permite reconocer que los músculos trabajan en concordancia. Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Cuando uno se contrae, el otro se relaja. Esto nos lleva a un antagonismo, a un sinergismo o a un agonismo o motor primario. La sarcómera ya la conocemos perfectamente en la unidad estructural y funcional del músculo. Tiene una zona Z y una zona media o zona H, que es el punto en el cual se contrae de aquí para acá y de aquí para acá por los brazos de la actina y miosina y los iones de calcio. El tejido óseo, el tejido muscular y el tejido nervioso forman el aparato locomotor, de tal manera que el esqueleto sirve de apoyo para la inserción de los músculos, así como su origen. Por ejemplo, los tipos de tejido muscular que conocemos es el estriado, esquelético o voluntario, el liso o visceral o involuntario y el cardíaco. Si vemos al cardíaco, se parece en estructura al esquelético, pero en función al liso, ya que el esquelético es voluntario, pero es estriado, y el cardíaco también tiene ciertas estrías, pero el liso es involuntario y el corazón también. Así que es un híbrido, comparte estructura del esquelético y función del liso. Así lo vemos, vean cómo se parece, tiene estrías, el esquelético, también tiene el cardíaco, solo que el cardíaco no tiene filas de miofibrillas, sino que tiene sincipios, o sea, uno se comunica con el otro con el otro, el otro con el otro, y es como una rama intercalada. Entonces, diferenciando el liso, vemos que son muchas células, porque protegen, y el estriado son pocas células porque se contraen y se acortan. Los músculos pueden ser de diferente estructura arquitectónica. Por ejemplo, hay paralelos, hay fusiformes, hay semiperiformes, hay periformes, hay circunperiformes. Por ejemplo, ahí tenemos a los músculos de acuerdo a su arquitectura. Un músculo fusiforme como el bíceps tiene una masa muscular en medio y dos tendones muy largos. Un músculo bipenado tiene dos penachos, una pluma, uno tiene el unipenado, en espiral, varios fusiformes como el deltoides, el tríceps o el dorsal o triangular. El músculo que tiene un origen inferior y un centro de inserción es un músculo circunperiforme a manera de cúpula o de círculo, como en este caso se origina del borde costal y se inserta en el centro frénico, hablamos del diafragma. Los músculos definitivamente se van a pegar por estructuras llamadas tendones, si son bandas cortas, o aponeurosis, si son bandas blancas anchas. Un tendón típico, el tendón de Aquiles, los dos gemelos se unen al suelo para formar el tendón de Aquiles e insertarse en el calcáneo. Y una aponeurosis son bandas amplias, blancas, que unen al serrato, al pectoral, al transverso del abdomen, al oblicuo, entre sí, pero sin tocarse. Ejemplo, aponeurosis del cráneo, donde el occipital, el temporal y el frontal se unen de una manera indirecta, aunque nunca en estrecho contacto. Hablamos de la aponeurosis del cráneo. Vemos también que tenemos aponeurosis en el área del dorso lumbar, donde vemos, por ejemplo, el dorsal ancho, el trapecio, el glúteo, el oblicuo menor y mayor se unen en una banda ancha llamada aponeurosis lumbosacral. Hay aponeurosis del cráneo que acabamos de mencionar. Vean cómo los tendones son bandas largas. El músculo tiene dos partes, la que no se mueve llamada origen y la que se mueve se llama inserción. Por ejemplo, tercio externo de clavícula o lateral de la clavícula, el acromión, origen, inserción, tercio superolateral del húmero. Hablamos del deltoides.
¿Qué mueve el deltoides? El brazo hacia afuera, porque la palanca está acá. Esto que no se mueve es el origen, esto que mueve es la inserción. Único músculo abductor del brazo. Otro ejemplo de la cresta ilíaca anterior al cóndilo tibial, el sartorio postureo. El músculo no solo tiene su sarcolema o membrana que lo protege, también tiene estructuras que lo rodean. Por ejemplo, la parte que rodea cada fibra es el endomisio. La parte que rodea a un fascículo de varias fibras es el epimicio. Es el aquí me tapa la cabeza, el perinicio. Y cuando unimos fascículos con sus perinicios, los cubre el epimicio. Así que el epimicio cubre todo el músculo, el perinicio a varias fibras y cada fibra el endomisio. Entonces decimos que los músculos que originan un movimiento son los agónicos o motores primarios, los que se oponen los antagónicos y los que ayudan los simétricos. Ejemplo, cuando el bíceps se contrae, se relaja el tríceps, agónico, antagónico. Cuando el tríceps se contrae, se relaja el bíceps, agónico y antagónico. Y así vemos cómo los músculos trabajan en equipos, unos que se contraen y unos que se relajan. El bíceps, que se origina en la cavidad suprarrenioidea y en la apófisis coracoidea, se inserta, quedamos, en la curiosidad bicipital del radio. ¿Por qué les traigo esto? Entre toquilla y toquite les mostré la corredera bicipital donde corre desde un lado del bíceps para que se desplace y se pueda contraer. El braquial anterior, que es el sinérico del bíceps, se origina en el tercio inferior del húmero y se inserta en la apófisis coronoidea del culo. Los músculos los vamos a llamar por su acción: flexores, extensores o aductores. Su ubicación: tibiales, peroneales, cubitales. Su número de vientres: bíceps, tríceps, cuádriceps. Su forma: trapecio, romboidea o redondo. Su inserción: esternocleidomastoideo. La unidad motora es la parte del nervio que le va a dar movilidad o energía al músculo, de tal manera que la fibra nerviosa y las fibras musculares que inervan se llama la unidad motora. El punto donde la unidad motora entra en la fibra muscular es la placa terminal. Vemos la unidad motora, cómo entra en cada fibra. Esa es una placa terminal y placa terminal. Recordando entonces que la fibra nerviosa, al estimular al músculo, si es solo la fibra y es suficiente, se contrae todo. Eso se aplica a la ley del todo o nada. Cuando el músculo, su fibra, si se estimula, se contrae y tiene que contraerse toda. No se aplica para el músculo, solo para cada fibra. Esto nos lleva a tener entonces 3 periodos. Desde el inicio de la contracción hasta el estímulo que la va a contraer, periodo latente. La fase de contracción, periodo de contracción, y la fase de recuperación o periodo de relajación. Estos 3 ocurren en todos los músculos para llevarnos a 2 tipos de contracciones. Cuando la contracción muscular, la longitud se mantiene y la tensión aumenta, isométrica. Iso, isa, son igual, metros, metro y medida. Cuando la tensión permanece pero la longitud varía, hablamos de isotónica. Iso, isa, son igual, son tonos del músculo. De tal manera que si yo mi músculo lo pego hacia mi pecho con un peso determinado, isotónica, lo que cambió la distancia. Pero si yo sostengo la misma distancia, determinado peso, y le aumento más peso, isométrica. Esto lo hacemos en su vida diaria. Quiero romper un hilo, quiero jalar una silla, quiero empujar un coche. Puedo empujarlo, pero si no varía mi músculo y mi tensión al aumentar, a empujar, aumenta, hablamos de una isométrica. Si yo acorto mi músculo con el mismo peso, isotónica, perdón. Esto nos lleva a tener varios movimientos en el músculo: la sumación, la tetanización, la respuesta graduada y el tono muscular. Cuando yo aplico una contracción parcial permanente del músculo, hablamos de un tono muscular. Si le voy aumentando, una sumación, respuesta graduada, cada vez más, y se sostiene y se queda unificada, una tetanización. Un niño cuando nace, si vemos que llora, está rojito, se contrae, tiene tono, hablamos de una buena respuesta a grado 10 y es un niño que va a llegar al Ecuador
en el tercero 10 va a llegar a medicina o donde vaya. Pero si este niño nace sin tono, no hay respuesta, queda blanquito, no se mueve su diafragma por más que lo estimulemos, es un niño que murió y nació muerto. Se llama hipotonía muscular. Si se recupera, pero el cerebro no tiene suficiente oxígeno, puede causar una parálisis cerebral infantil que vamos a ver el próximo parcial. Famosa imagen que dio la vuelta al mundo, una foto de las mazmorras de la Primera Guerra Mundial. Morían de tétanos, contraídos, sus diafragmas se movían, quedaban arqueados los pobres porque querían respirar y no podían, y morían contracturados de tétano. El músculo requiere de oxígeno para poder respirar y de energía. La forma del músculo como la obtiene almacenada es el glucógeno. Como la utiliza es el azúcar simple llamada glucosa y la forma inmediata de usarla por el tipo de fosfato de adenosina o llamado ATP.